David tuvo 10 meses para pensar, para recapacitar el error que cometió en haber hecho un censo. Ahí él se dio cuenta por qué hice el censo, por qué se me puso en la cabeza hacer el censo. Ahora me doy cuenta. Y corre a decirle a Dios, a arrepentirse. Lo primero que tiene que hacer un cristiano cuando sabe que cometió un error es correr a los pies de Dios y arrepentirse para que Dios lo perdone. Y no tiene que descansar hasta que Dios no lo perdona. Ah, no, pero yo fui 2 días y Dios todavía no me habló y me perdonó. David estaba horas postrado en el templo hasta que Dios le hablaba. Hasta que Dios le decía, yo perdoné tu pecado. Yo quiero recordarles que David, cuando pecó con Betsabé y tenía un hijo, Dios le dijo muy claro, tu pecado te costó caro, tu hijo va a morir. La consecuencia de tu pecado es que yo me lleve a tu hijo. Y se lo llevó. Y usted me dirá, pero entonces Dios es malo. No, Dios es justo. Dios es justo. Ese es el problema. Que estamos acostumbrados a querer cambiar la ley de acuerdo para qué lado viene el viento. ¿Me entiende lo que le digo? Con Dios no se puede poner la ley como nos conviene a nosotros, porque la ley la pone Él. Él es el juez. Ah, no, pero el juez interpretó que no hubo intención. No. El juez de la tierra puede decir eso, pero Dios no puede decir eso porque Dios está viendo la intención de nuestro corazón, cosa que el hombre no puede ver. Ese es el problema. Él fue y le dijo, le pidió perdón a Dios. El problema es de aquellas personas que dicen ser hijos de Dios y no quieren reconocer cuando pecaron. No quieren reconocer que deben pedir perdón a Dios. Entonces se enciende la alarma de la luz roja, que no tengo aceite, que se me terminó el agua, que el electroventilador no funciona y que voy a quemar la tapa de cilindro. ¿Por qué? Porque Dios me va a poner en el horno. Dios me va a poner en el horno. Porque lo primero que yo tengo que reconocer ante Dios es mi falta. Para que Dios me perdone. Porque si no, no nací de nuevo. Si no, sigo siendo la misma persona que era antes, nada más que vengo a la iglesia. ¿Me entienden? Sigo siendo la persona de antes, nada más que vengo a la iglesia. Cubro las apariencias, pero Dios se ocupa de que se vean todas las apariencias, de que toda la gente vea las apariencias, la mentira que yo estoy llevando adelante. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, él siente que se equivocó y Dios le manda a decir por el profeta que tiene 3 opciones. La primera opción es que haya 7 años de hambre en Israel. La segunda opción es que 3 meses lo corran los enemigos para matarlo. Y la tercera opción es que haya 3 meses de peste en el pueblo.
Ahora bien, le dice 7 años de hambre. Ya habían pasado 3 años de hambre durante la época de otro profeta. Estaban levantándose en ese año y ahora tenían 3 años más. No era considerable la oferta para David. Que lo siguieran los enemigos para matarlo tampoco era considerable. Entonces él dice que es considerable dejar que Dios lo castigue, porque Dios es más misericordioso que el hombre. Entonces elige la plaga. Elige la plaga sabiendo que Dios tiene un corazón muy grande y que no va a permitir que haya tantas muertes. Ahora bien, el varón que le tiene que dar esa palabra a David, que viene con la palabra de Dios, no es cualquiera. Era un profeta. Como puede ser la sierva. Ahora bien, ustedes la quieren mucho, la sierva. ¿Está? Y supongan que la sierva le tiene que dar una noticia de ese tipo. Piensen en el corazón de la sierva, que los ama mucho, que los quiere mucho, que los aprecia mucho. ¿Cómo hace para decirles a ustedes esa noticia? ¿Cómo hacía Gad, que era compinche de David? Se habían criado juntos. ¿Cómo hacía Gad para decirle a su mejor amigo, mirá lo que Dios me dijo? 7 años de hambre para el pueblo. 3 meses que te persigan. O 3 meses de peste. Como siervos de Dios, tenemos que estar preparados para dar esa noticia de parte de Dios a cualquiera. No es fácil estar acá arriba. No es fácil. No es fácil que yo le tenga que dar a mi hijo una noticia de esa índole. No es fácil que Dios me dé una noticia de esa índole a mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. ¿Me van entendiendo? Amén. ¿Alguno quiere quiere ocupar el lugar de la sierva? Levante la mano. Después de esto, yo creo que ninguno. Pero esa es la tarea que Dios nos da. La tarea que Dios pone a sus siervos para hacer. Entonces, Él elige que haya una peste, porque es preferible caer en manos de Dios y no en manos del hombre, como les decía anteriormente. Y comienza el problema. Comienza el problema hasta que llega un momento en que Dios, allá por el versículo 24, 16, 17 del capítulo 24, se arrepiente. Había mandado el ángel a destruir con la peste. Él se arrepiente y le pide al ángel que pare. Pero lo hace visible a los ojos de David. Ustedes saben que como hijos de Dios, nosotros podemos llegar a ver los ángeles o no podemos llegar a ver los ángeles. Dios hace que los ángeles sean visibles en determinadas circunstancias, que se corporicen o que no se vean, porque son espíritus.
espíritus que van haciendo determinadas cosas, en este caso matando gente. El ángel llevaba una espada matando gente y David la ve y le pide a Dios en oración lo que yo les leí a ustedes. Fui yo el que pequé. ¿Por qué la tiene que pagar toda esa gente? Fui yo soy el que tiene la culpa, dijo. Yo soy el que tiene la culpa. Esto nos lleva a entender otro tipo de cosas. Muchas veces, como hijos de Dios, nosotros cometemos un error y no lo queremos reconocer. No queremos reconocerlo ante Dios. No, yo no tuve la culpa, Señor. No. Fue la hermana Margarita. No, yo no tuve la culpa. Fue Dayana. ¿Van entendiendo? Nos hacemos a un lado para que no me toque. Y nosotros tenemos que ser transparentes. Por eso les hablaba de las rajaduras de la vasija. Fallas que tiene la vasija en la formación que después trascienden cuando se le pone el líquido. Porque está muy linda, muy bonita, pero cuando le echas el líquido por esa rajadura pierde. Y esa rajadura es no tener responsabilidad. Hermana, vos vas a ser la encargada de la cocina. Sí, pastora, sí, no se haga problema que en la cocina no entra nada. En la primera, en cambio, hay 10 dentro de la cocina. Desapareció una fuente. No sé, yo no estaba. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No querer tomar responsabilidad dentro de la casa de Dios. No querer, no. Es muy lindo venir al culto, todo muy lindo. Terminó el culto, desaparece todo. No acomodaron la silla, no levantaron los vasos, no se fijaron si el baño está limpio, no se fijaron si la canilla está encerrada. Se fueron todos. No hay responsabilidades. ¿Qué pasa en casa? También somos iguales. Porque no tenemos responsabilidad acá, tampoco la tenemos en casa, tampoco la tenemos en el trabajo. Porque hacemos una cosa mal hecha y vamos para la otra punta para que no nos encuentren que fuimos nosotros el que lo hizo. Pero ahora tenemos un problema. Están los domos de cámara, esos puestos por todos lados, que nos mandan al frente. El ojo del Señor no es un domo de cámara. Y el ojo del Señor existía antes de que estuviera ese domo ahí arriba. ¿Sabe cuántas veces Dios vio que le esquivamos al bulto? Que hicimos cosas y no nos hicimos responsables de una equivocación. Y la pagó otro. Pero Dios lo que quiere es gente responsable. No puede dar dones y ministerios a gente que no está capacitada. Si me dijeron que yo voy a ser profeta, pero hace 15 años que ando de iglesia en iglesia y nunca pude ser profeta. Es que son malos los pastores donde estuve la última vez, no me quieren ungir como profeta. Es que el que te unge no es el pastor recibe la orden de Dios. Y si no estás capacitado, por más que te hayan dicho 50 veces que vas a ser profeta, lo único que hicieron fue decírtelo para que te pongas las pilas y te pongas en la brecha y le hagas caso a Dios para que puedas recibir el ministerio. Si no, el ministerio te vas a quedar con el cartelito de que alguna vez ibas a recibirte de ingeniero, pero nunca fuiste a la facultad.
O fuiste, te anotaste y no cursaste ninguna materia. Con Dios cursamos materias. Tienen que entenderlo, hermano. Cursamos materia. No es cuestión de venir a la iglesia, cantar, saltar, llevar una Biblia bajo el brazo y después, ¿qué pasa? Nada. Dios nos capacita, pero si nosotros no queremos capacitarnos, Dios no nos obliga. Dios pule a aquellos que quieren trabajar en el camino de Él, que quieren ser bendecidos. Pero aquel que no quiere, Dios no le dice, che, vení para acá, que hoy te toca estudiar el libro de Éxodo. No le dice eso. Ese que quiere estudiar se va a quedar y va a buscar y va a preguntar y se va a hacer de libros y se va a hacer de folletos y va a preguntar hasta que canse a los pastores y lo pongan en un curso para aprender. Pero de otra forma no. No, de otra forma no. Yo le decía que Dios le detiene la mano al ángel. Cuando le detiene la mano al ángel, en el lugar donde se detuvo el ángel, era el lugar donde se trillaba el trigo en el campo de Ormán. Ahora bien, ese lugar a donde el profeta le dice al rey, ve y levanta un santuario para el Señor, en homenaje a lo que Dios hizo, porque paró la peste, calmó su ira. Ese mismo lugar era el monte de Moriah. ¿Qué era el monte de Moriah? ¿Alguno se acuerda? El monte de Moriah es el lugar que está en el libro de Éxodos, donde alguien una vez, Dios le mandó que fuera a sacrificar su hijo. En ese mismo lugar, hoy Dios le ordenó a David levantar un santuario para él. El lugar ese después, posteriormente, Dios permitió que el hijo de David, Salomón, levantara su templo. Hermanos, cuando nos arrepentimos genuinamente ante la presencia de Dios, cuando levantamos holocausto, como decía aquí, Él tuvo que comprar ese lugar, tuvo que pagarlo. Era el rey, Él lo podía tomar y decirle, dame este terreno que acá quiero hacer tal cosa. Pero Él tenía una cosa muy clara, yo soy el rey. Pero Dios me ha dicho que yo levante holocausto a Él. Y Él dijo, yo te voy a comprar ese terreno y voy a pagar lo que corresponde que pague y voy a comprarte los animales para levantar el holocausto, porque no voy a levantar holocausto que no me cueste. Hermanos, el holocausto, el rendirle honor a Dios, el orar ante Dios, nos cuesta. ¿Cuántos de ustedes no vienen a orar todos los días? ¿Por qué? Porque hay 1000 excusas. Eso es lo que le cuesta. Salir de las excusas y decir, tengo que ir a orar. Ah, no, pero yo tengo que salir de trabajar. Tengo que ir a orar. Me lo propongo acá y me lo propongo acá. Voy a orar. Sí, pero no me bañé. No importa si Dios no te va a sentir el olor. Podés orar.
10 minutos. David entendió que era preferible un día dentro del templo orando a Dios y no 1000 fuera de él. Debemos entender que nosotros nacimos para estar conectados con Dios, porque si no, no recibimos el sustento diario. El que no ora, no come. No come. ¿Por qué? Sí, pero yo voy a mi casa y me hago un sándwich así. Pero ¿y cómo está tu espíritu? ¿Lo alimentaste con un choripán? ¿Lo alimentaste con un lomito? No, no lo podés alimentar porque no venías a orar. Tenés que venir a buscar de Dios para que Dios te direccione y te vaya llevando a donde Él quiere y vayas aprendiendo de su mano para poder recibir todo lo que Él tiene para vos. Pero si no lo haces, no podés exigirle a Dios que te dé lo que no sos merecedor. Hermanos, pongamos la barba en remojo, entendamos que de esto no es emoción, no es un momento, sino es la vida. Es una forma de vivir nueva, es una forma de conectarnos con Dios y comenzar a crecer, a tener una vida nueva, a encontrarnos con sorpresas que quizás antes no las podíamos tener. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Y yo quiero que comiencen a orar pidiéndole a Dios que los encamine para poder tener una decisión firme de buscar de Él en oración, en súplica, para cubrir sus necesidades. Porque yo sé que ustedes están necesitados. Comiencen a levantar su oración, pidiéndole perdón a Dios por lo que no han hecho hasta el día de hoy. Te pido perdón, Señor, en esta hora, por no hacer, Señor, lo que tú mandas, Señor, sino hacer lo que yo quiero, Señor. Te pido perdón, Señor, en esta hora, por toda desobediencia, Señor, en